escuchando esta enseñanza sobre el hombre nuevo. Me doy idea de que hay algunos de mis hermanos o hermanas esta noche no tuvieron la oportunidad de estar en el estudio anterior, de manera que para que podamos tener todos juntos una visión completa y plena de este tema maravilloso del hombre nuevo. Voy a retomar algunas cosas del estudio anterior, al mismo tiempo que voy a enriquecer un poquito estos mismos conceptos para entrar de lleno a esta segunda parte sobre el hombre nuevo. En el estudio anterior explicábamos que para entender el milagro de la salvación que hemos recibido por gracia, la mejor manera es, a manera de claroscuro, comprender cuáles fueron los efectos mortíferos de la caída de Adán. Estudiamos un par de pasajes, uno que está en Romanos capítulo 5, que va del 12 al 21. Si quieren ustedes tomar nota, otro que está en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 18 al 32. En el primer pasaje, en Romanos 5, 12 al 21, el apóstol Pablo expuso qué fue lo que le ocurrió a la raza humana tras el pecado de Adán. Cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y los resultados de esta caída, de esta diseminación del pecado en toda la posteridad, en toda la descendencia de Adán, se describen de una manera muy dramática y muy realista en el segundo pasaje, en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Todo el escenario original de comunión y de bienaventuranza que había en el huerto del Edén antes de la caída, se volvió en oscuridad. La naturaleza humana sufrió cambios de fondo y el resultado inmediato de ello fue la separación y el extrañamiento entre el hombre y Dios. Recordemos nosotros, todo el hombre por primera vez se oculta de Dios, y a su vez entre los seres humanos. Entonces es un extrañamiento entre el hombre y Dios, y a su vez un extrañamiento entre los seres humanos. La codicia, las envidias, los celos y toda forma de violencia, crímenes sin número, muertes crueles y despiadadas se extendieron por todas partes del mundo habitado en miles de maneras. El hombre pues se alejó de Dios y al alejarse de Dios se convirtió en el peor enemigo del hombre. Y el asesinato de Caín es el primer delito registrado en las Escrituras después de la caída y la expulsión del huerto del Edén. A partir de entonces, el escenario de la historia se ha teñido de la sangre derramada a raudales en guerras sin fin hasta nuestros días presentes. Y no hay nada que haya podido cambiar este escenario, ni podrá. Y la única salvación la tenemos, la redención plena y perfecta, depende de la obra perfecta de Jesucristo, que es el reconciliador, que es nuestro príncipe de paz. Y el Mesías, nuestro Señor, cerró la brecha. Esta brecha infinita abierta entre Dios y el hombre a causa del pecado.
Y lo hizo cuando cargó sobre sí mismo con los pecados de su pueblo y puso su vida por las ovejas. Dice también Isaías, fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Y la obra salvadora del unigénito Hijo de Dios viene a ser una obra definitiva y una obra definitoria. Y dada la excelsitud de su persona y el valor infinito del perdón que ha logrado al llevar sobre sí cada pecado personal de cada uno de aquellos de su pueblo y de ser castigado por ellos, consiguió una remisión perfecta y completa de los pecados de tal magnitud que dice la carta a los Hebreos, ya no queda más ofrenda por el pecado. Y entre estos frutos se cuentan una infinidad de privilegios que van más allá de las palabras. Con su sangre compra para sí un pueblo propio en los que él habita y ha unido a sí mismo, a los cuales perfecciona conformándolos a su imagen. Su sacrificio hizo perfectos para siempre a los que ahora está santificando activamente. Podemos decir entonces que la obra de la santificación es una obra de conformación. La redención es una obra de creación, no de remodelación. Nuestro Señor no transforma al primer Adán que hay en nosotros, a la antigua raza, que no era otra cosa que un ser viviente hecho de tierra, como dice 1 Corintios 15, 45 al 47, sino que en lugar de remodelar, Él crea una nueva raza a partir de Él mismo, como segundo Adán, que es un espíritu vivificante venido del cielo. En la redención, el hombre ya no está más separado de Dios ni de su prójimo, sino está unido a Él, hecho uno con Él. Como dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu se hace con Él. Y los creyentes juntos formamos un solo cuerpo, el cuerpo del Mesías. Y la unión con Cristo define la esencia misma de la redención, que es la incorporación, como decíamos la vez pasada, de hombres y mujeres a la divinidad. Esta es la redención, la incorporación de hombres y mujeres, pecadores, rescatados por la sangre de Cristo y unidos a la divinidad. Y en ella los redimidos, en esta unión con Cristo, alcanzan su plenitud como seres creados a su imagen. Y en esta unión participan de lo que Cristo es. Como dice 1 Corintios 1:30, que Jesús, el Mesías, nos ha sido hecho por parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. El apóstol Juan, por su parte, en el Evangelio, presenta esta unión con Dios como un ser habitado por Él, de la misma manera que el Padre habita en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y recordamos estos versículos que están de una manera particular en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículos 20 al 22, que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. De manera que podemos decir que la salvación
es una obra de creación, no de remodelación, de incorporación al Hijo de Dios, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y la salvación es también una obra de conformación, es decir, de transformación creciente en la imagen del Hijo de Dios. Como nos diría la carta segunda a los Corintios en el capítulo 3, que dice, pero nosotros todos, en el versículo 18, segunda de Corintios 3, 18, pero nosotros todos con rostros descubiertos, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor, en la misma imagen del Kyrios, que es el Señor Jesús. Y esta es la razón precisamente por la que fuimos nosotros elegidos desde antes de la fundación del mundo y recibimos gracia desde antes del tiempo de los siglos para ser transformados, ser conformados a esta imagen. Nos diría la carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 29, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De modo que la salvación es una obra de creación, es una obra de incorporación y es una obra de conformación. Y decimos que la redención es una obra de creación porque en esto que llamamos nosotros nuevo nacimiento, o este nacer de lo alto, algo nuevo es creado. Algo nuevo es creado literalmente en nuestro interior. Algo nace que no estaba antes. Algo se incorpora a nuestro ser por primera vez, después de nuestro nacimiento físico. El apóstol Pablo lo llama el nuevo hombre. Esta es la manera como se lo menciona en Efesios capítulo 4, ya iremos a este pasaje, en Colosenses capítulo 3 y versículos 9 y 10. Esta nueva creación pues es llamada por Pablo nuevo hombre y también lo llama el hombre interior. En la misma carta a los Efesios en el capítulo 3 y versículo 16, en Romanos 7, 22. Y este hombre nuevo, este hombre interior, también lo llama Pablo esta nueva criatura que nos es dada en el nuevo nacimiento, es el lugar donde habita el Mesías. El lugar del encuentro entre el redimido y Dios su Redentor. Y decimos pues que la redención es también una obra de incorporación, dado que es una obra de liberación que absorbe nuestra muerte y nos introduce a la vida. Romanos, especialmente el capítulo 6, nos habla de estas tres etapas. La redención no es algo que se recibe. La redención no es como una sustancia que se recibe o un título que se otorga. La redención es incorporación a la persona de Cristo cuando Él nos une a sí mismo. Y como acabamos de decir, la salvación es pues también una obra de conformación por cuanto este nuevo hombre, bajo el poder del Espíritu Santo, se va transformando de gloria en gloria en la imagen del Señor, cumpliendo así la meta de nuestra elección. Romanos capítulo 6 dice que en el versículo 3, capítulo 6, en el versículo 3 dice, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte?
Fíjense, ser bautizados en Jesús el Mesías. Pero esta acción no se refiere propiamente al bautismo en agua, como si éste tuviera por sí mismo algún poder salvador o que fuera en una especie de medio a través del cual la gracia se recibe, o que obra por sí mismo, dando la gracia. Más bien es ser revestidos de la persona del Mesías. Como nos diría Gálatas capítulo 3, 27, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Es decir, cambia nuestro estatus, nos convertimos en posesión de Él. Y este revestimiento es unión con la persona del Mesías. Este ser revestidos, entre comillas, es una manera, es una figura hermosísima del lenguaje para darnos a entender de esta forma cómo es que nosotros somos unidos a la persona del Mesías y participamos de su muerte. Dice, los que fuimos bautizados, dice Romanos 6:3, en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte. Y luego afirma, fuimos sepultados en su muerte. Y lo confirma en el versículo 4a. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte. Dice 6.5, injertados en la semejanza de su muerte. Y luego en Romanos 6.6 expresa que esta unión en su muerte significa que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. Es interesante el verbo que utiliza el Espíritu Santo allí. Es katargeo, que más que destruido significa desactivarse, desactivado, o reducir a la impotencia. También significa destruir, pero en este contexto significa más bien reducir a la impotencia o desactivar, porque dice, el que murió ha sido justificado del pecado, versículo 6-7, y en Romanos 6-8, Pablo confirma que si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Esta es la primera vez en esta epístola a los romanos que Pablo menciona al viejo hombre. Y por extensión, implícitamente, podemos suponer, por el resto de las escrituras, además, la existencia y la realidad de un nuevo hombre. De hecho, se le menciona así. Si bien no se menciona explícitamente aquí, en Romanos 6, sí se lo mencionará en Romanos 7:22 como el hombre interior. Dice Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y hay un acuerdo entre los comentaristas de Romanos y los lingüistas también que examinan el Nuevo Testamento griego, en cuanto a que este hombre interior de 7:22 es sinónimo del hombre nuevo que mencionará Pablo en Romanos y en Efesios y en Colosenses. Pero aquí, en Romanos 6, el viejo hombre está conectado, como ustedes notan, con la crucifixión. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, Pablo conecta la crucifixión con el viejo hombre. Y en el 6:5 conecta, y el resto de las escrituras, más bien dicho, no 6:5, sino Efesios y Colosenses conectan al nuevo hombre con la resurrección, con la novedad de vida, con el vivir con Él, como también tenemos aquí en Romanos 6:5,
porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Y creemos nosotros que esto se refiere al hombre nuevo. El hombre viejo está relacionado, está conectado con la crucifixión. El nuevo hombre está conectado con la novedad de vida que dice el versículo 6:4 de Romanos, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O como dice 6:8, si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Entonces, resurrección, novedad de vida y vida eterna con él son características del nuevo hombre, así como la crucifixión y la agonía de una muerte que ciertamente llegará, están conectados con el viejo hombre. Entrando un poco más de lleno a este viejo hombre, para que podamos tener un perfil más completo de él. Pablo nos dice en Romanos 6:6 que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Y este viejo hombre, ¿qué es este viejo hombre? Bueno, el viejo hombre es lo que somos en Adán después de que él cayó. Es el hombre cuya naturaleza está corrompida por el pecado. Es el hombre que está muerto en delitos y pecados, ajeno a la vida de Dios, extraño y enemigo en su mente, como nos dirá Colosenses 1:21. Y Pablo llama a esta condición de corrupción, de extrañamiento, de muerte, lo llama Pablo en griego sarx. Sarx, la vieja naturaleza pecaminosa, la naturaleza corrompida, la naturaleza que está muerta en delitos y pecados y que nos hace extraños y enemigos en su mente, dice, con respecto a Dios. El hombre viejo puede ser identificado con toda propiedad, pues, como carne. Es decir, insisto, esta condición humana pecaminosa que tenía sometido al cuerpo y se expresaba a través de él. El cuerpo, los miembros del cuerpo, bajo este dominio era un cuerpo de muerte. Como lo menciona Pablo en Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El ser completo del hombre, espíritu, alma y cuerpo, estaba bajo el poder del pecado. Como dice Romanos capítulo 6:22. Y este reinaba sobre él. Como dice Romanos 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias. Y este dominio del pecado, y vemos aquí como pecado no es simplemente una acción o la suma de acciones pecaminosas y rebeldes contra la voluntad de Dios, sino pecado como un poder. Por eso dice, no reine el pecado. Nuestro Señor en el capítulo 8 de San Juan nos diría, el que peca es esclavo del pecado. Hay una especie como de hacer del pecado en Pablo como si le diera cuerpo, como si lo personificara, como poder que aplasta, como poder absoluto y poder inescapable. Y los miembros del cuerpo eran instrumentos de iniquidad y servían a la inmundicia. Como dice Romanos capítulo 6, 13 y 19.
Y el apóstol afirma de una manera contundente, porque mientras estábamos en la carne, capítulo 7 y versículo 5, mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley a fin de dar fruto para muerte. Y hermanos y hermanas, este viejo hombre está aún presente en nosotros los creyentes y se expresa todavía en los miembros del cuerpo. Y Pablo se refiere a esto cuando dice allá en Romanos capítulo 7, 23, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado entonces es un poder que opera como una ley ineluctable, como la ley de la gravedad. Cuando decimos ineluctable, nos referimos a una cosa contra la cual no puede lucharse, contra la cual no se puede luchar. Y el hombre viejo fue crucificado con el Mesías con el propósito de que el cuerpo del pecado fuera desactivado, es decir, que dejara de servir al pecado. Y con la crucifixión del viejo hombre, el pecado como poder es acotado, es restringido, es limitado, pero no desaparece, no es anulado. Sin embargo, el nuevo hombre que es habitado por el Espíritu Santo y mediante su poder es capaz de presentar los miembros del cuerpo como instrumentos de justicia. Y al creyente como viviendo fuera de los muertos, como nos diría Romanos 6:13. Gracias a que el hombre viejo está crucificado, no muerto, pero crucificado, próximo a la muerte ciertamente, en nuestra muerte física, ahí desaparece este hombre viejo, mientras es acotado, es restringido y ciertamente se genera una lucha interna entre este nuevo hombre creado por Dios y este viejo hombre. Y esta lucha interna es un elemento fundamental en las manos de Dios para nuestra santificación y nuestra perfección. La imagen de Cristo se forma en nosotros a través de un conflicto interno, de una tensión que existe en nuestro interior entre estas dos entidades que somos nosotros. En el nuevo hombre se manifiesta una nueva ley. Dice, la ley del Espíritu de vida que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. La imagen de Cristo se forma en nosotros a través de este conflicto interno. Con la crucifixión del viejo hombre, y quiero que notemos esta situación, muchos dicen o muchos piensan que el hombre viejo cuando está crucificado está muerto, pero esto no es así. Hay una distancia entre estar crucificado y estar muerto. El mismo famoso credo de los apóstoles, si recordamos, lo dice, que él fue crucificado, muerto y sepultado. De esto hablaremos un poquito de esto, un poco más adelante. De momento quiero decir que la crucifixión significa que el viejo hombre está acotado. Con la crucifixión del viejo hombre, el pecado está restringido, está limitado, pero no está anulado. No desaparece. Sin embargo, el nuevo hombre, habitado por el Espíritu y mediante su poder, puede presentar los miembros del cuerpo como instrumentos de justicia. Por primera vez se cumple esto que dice Romanos 6:13,
Ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este poder terrible al que estábamos inevitablemente sujetos del pecado hacía que el hombre viejo se sirviera de nuestros cuerpos, de nuestros miembros para expresarse. Ahora que este poder ha sido roto por la presencia del nuevo hombre, que es habitado y sostenido por el Espíritu Santo, ahora el hombre nuevo puede presentar los miembros, puede, así como el viejo hombre utilizaba los miembros de nuestro cuerpo para la iniquidad, el hombre nuevo puede presentarlos a Dios como instrumentos de justicia y puede presentarse pues como viviendo fuera de los muertos. Esto quiere decir que en el hombre nuevo se manifiesta una nueva ley, la ley del Espíritu de vida, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, como nos diría Romanos 8:2. Y el Mesías ha roto el poder del viejo hombre. Insisto, esto no significa que ya no pecaremos nunca más. Es por esta razón que el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, Paracleto tenemos. Noten ustedes la primera persona del plural, tenemos. Pablo ya, Juan, el apóstol Juan ya grande, ya entrado en años, cuando escribe esta carta, dice tenemos. Abogado tenemos, no dice tienen ustedes, sino tenemos. Ante el Padre a Jesús el Mesías, el justo. Quiero ir un poquito más al fondo. Que el viejo hombre está crucificado, quiero insistir en este punto, ¿significa que el viejo hombre está muerto? Por supuesto que no. Quiero que notemos, yendo un paso atrás, que notemos con cuidado lo que dice pues aquí Romanos 6:6 del viejo hombre. Dice que fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo. Y Pablo vincula la crucifixión del viejo hombre con la crucifixión del Mesías, porque dice que fuimos nosotros hechos participantes de su muerte. El Mesías, noten ustedes, en Romanos capítulo 6:10, dice, porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando del Mesías. El Mesías, dice aquí Pablo, murió al pecado. Y la única manera en que Jesús pudo haber muerto al pecado, porque jamás estuvo vivo al pecado, es en el sentido de haber cargado con una multitud de pecados ajenos, ser castigado por ellos y obtener el perdón por cada uno de ellos delante del juez. O sea, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué significa que el Mesías murió al pecado? Tenemos una poderosa connotación de tipo legal, de tipo forense. Por lo tanto, se les dice a los creyentes en el 6:11, por lo tanto, dice, consideraos muertos al pecado. Esto no quiere decir que el problema del pecado terminó. Porque noten ustedes la admonición del versículo que sigue, del versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. Si cuando dice consideraos muertos al pecado, quiere decir que el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros, entonces ¿cómo explicamos el versículo 12 en la amonestación del apóstol que no reine el pecado en nosotros? Si ya ha muerto, está por demás la amonestación del versículo 12. Y por supuesto que no hay contradicción alguna en estos versículos. Romanos 6:12 nos permite entender
que la crucifixión del viejo hombre, la sarx, la naturaleza pecaminosa, la esencia misma de este hombre viejo no desaparece, se acota. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado, Él no murió instantáneamente al ser fijado a la cruz, ni tampoco después que fue levantado de la tierra al cielo, en esa cruz. Pasó un tiempo de horrible agonía de casi 6 horas, desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 3 de la tarde, pendiendo de aquel madero hasta que finalmente entregó su espíritu al Padre. El Mesías primero fue crucificado, después murió y por último fue sepultado. Esto es, ¿se acuerdan? Ese antiquísimo credo de los apóstoles, que viene del siglo II, que dice fue crucificado, muerto y sepultado, lo cual coincide exactamente con el dato de la Santa Escritura. Al parecer se señalan aquí 3 tiempos. La muerte siguió la crucifixión como su resultado inevitable. Y en este mismo sentido, el viejo hombre fue crucificado. No dice que fue muerto. Así pues, nuestro viejo hombre fue crucificado, no significa que esté muerto, porque en tal caso la naturaleza adámica, la naturaleza caída o la carne, la sarx, también estaría muerta. Y si este fuera el caso, ya no pecaríamos nunca más, dado que es de esta naturaleza de donde provienen todas las rebeliones. Fíjense ustedes cómo esto es así en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 19 al 21, que dice: y evidentes son las obras de la carne, las obras de la sarx, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. Vienen de la carne, pero si la carne está muerta, ya no pecaríamos nunca más. Pero no es este el caso, que el apóstol en este y en otros lugares dice: haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Está hablando a creyentes, porque está presente todavía en nosotros. Y sin duda alguna, esta rebelión de la carne, esta rebeldía, es la característica del hombre viejo. Y quiero insistir en esto. La crucifixión del viejo hombre no significa que el pecado perdió su fuerza por completo y ya nunca más pecaremos. No es así. Si el viejo hombre está crucificado, no está muerto aún. Pesa sobre él sentencia de muerte, y su ciertísimo fin es la muerte. Y es precisamente el hecho de que aún está vivo, aunque agónico, en nosotros, que tiene todavía la oportunidad de expresarse. No obstante, su poderío absoluto, indisputable, se rompió, se desactivó. Como decíamos, el vocablo griego katargeo, perdió su poder. El viejo hombre está aún presente en nosotros, pero no de la manera en que estaba antes de la conversión, en la plenitud de su fuerza y funcionando enteramente bajo el poder y el dominio de los poderes del presente siglo humano, sin que nada ni nadie pudiera impedirlo. Ya no está así en nosotros, pero vivirá en nosotros hasta que el propósito de Dios de utilizarlo para nuestra perfección se realice plena y perfectamente. Para Dios, esta es la meta consumada y además una meta lograda por Él, con una maestría maravillosa. En cuanto a nosotros, se va realizando cotidianamente la experiencia.
El pecado se expresará cada vez menos de manera gradual y se reducirá su influencia y su presencia. Será acotado, restringido, limitado por el nuevo hombre, el cual crece con el crecimiento que Dios le da. Y este viejo hombre perderá su poder hasta el día en que este cuerpo de muerte, su instrumento, sea transfigurado en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, como dice Filipenses. Y la promesa firme del Evangelio que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Noten ustedes Romanos 6:14, esta fulgurante promesa, firme. El pecado no se enseñoreará de vosotros, se realiza únicamente con la presencia del hombre nuevo, siendo éste llenado de poder y de fuerza por el Espíritu Santo. El nuevo hombre no es libertado del pecado porque nunca ha estado esclavizado al pecado. El nuevo hombre no pertenece a esta creación adámica de la tierra terrenal, sino pertenece a un orden de creación distinto. Siendo una creación de Dios, el pecado no tiene nada en él, no tiene asidero en él, ni nunca lo tendrá. El hombre nuevo, dice ahí, no practica el pecado. ¿Saben ustedes por qué? Porque dice 1 de Juan 3:9, porque no puede pecar. Quiero que noten ustedes que vayamos por un segundo a 1 de Juan 3:9. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo el que es nacido de Dios, y aquí la referencia es al nuevo nacimiento, al nacimiento de lo alto, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es espíritu, permanece en él. Noten ustedes aquí, en este nacimiento nuevo, cómo se alude a la presencia del Espíritu, que es llamado aquí el esperma de Dios. Y luego dice, y no puede pecar, porque dice, pues es nacido de Dios. A este versículo le han sacado la vuelta muchas veces, no lo pueden explicar. ¿Cómo que no puede pecar? ¿Qué está hablando de una absoluta impecabilidad, dicen, del cristiano? No, el cristiano mientras tenga al hombre viejo, hermanos, se dará lugar al pecado y por eso en esta carta, al hecho lamentable del pecado, pero dice que nosotros podemos confesar nuestros pecados a Dios y ser perdonados por ellos. Pero aquí, esta impecabilidad a la que se refiere 1 de Juan 3:9, que dice lo nacido de Dios no puede pecar, es justo una definición de lo que es esta nueva naturaleza que hemos recibido en el nuevo nacimiento, que ha venido a ser injertada en nosotros y se ha convertido en parte de nuestra personalidad. ¿Qué es lo que somos cada uno de nosotros como creyentes? Somos hombre viejo y hombre nuevo. Lo que no éramos antes. Antes éramos solamente una expresión de la vieja naturaleza de Adán. Éramos la naturaleza adámica. Pero ahora somos seres con una doble condición, con una doble situación interior. Tenemos los poderes del siglo venidero actuando ya en nosotros. Si bien todavía los poderes del siglo malo, del presente siglo malo están ahí, pero insisto, hermanos y hermanas, esto es así porque Dios quiere utilizar esta presencia del hombre viejo para afilar, para perfeccionar, para conformar al cristiano a la imagen de Cristo. Esto es maravilloso. Entonces, el nuevo hombre no es libertado del pecado porque nunca estuvo esclavizado al pecado.
Miren ustedes, por favor, acompáñenme a la carta a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 24. Ahí dice, vestidos ya del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Noten ustedes que dice que el nuevo hombre es creado. Utiliza el verbo griego tizo, que es usado en referencia a la creación en Génesis y a la creación de cosas por parte de Dios. El hombre nuevo es creado, no es remodelado, no es la vieja naturaleza restaurada, no es el viejo hombre regenerado. Se equivocan los que hablan de regeneración del corazón, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y en nuestros libros sobre santificación y en los púlpitos y en muchos lados que se habla del corazón regenerado, hermanos, es pura poesía inútil y vacía, que no significa nada y así, y la gente se inventa un montón de frases raras para referirse a la obra del Espíritu y no han podido ver con claridad esta presencia del nuevo hombre. El nuevo hombre es creado, y ¿saben? Está creado por Dios justamente porque es una creación, algo nuevo. Y dice, creado en justicia y santidad de la verdad. Precisamente dos aspectos fundamentales que se perdieron con la caída. La justicia, si algo fue perfectamente evidente con la caída, fue el crecimiento rampante de la injusticia hasta la fecha. Y la mentira y la simulación en lugar de la santidad de la verdad. El apartamiento de este mundo por completo. El movernos verdaderamente en la verdad, en esta verdad que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, como el hombre nuevo no pertenece a esta creación adámica de la tierra, sino a un orden de creación diferente, siendo una creación de Dios, el pecado no tiene nada en él, no tiene asidero en él, nunca lo tendrá. El hombre nuevo no puede pecar, pues es nacido de Dios, ni se corrompe, y es justamente la manera maravillosa en que Dios ha decidido mantenernos cerca de Él. Es esta la solución perfecta al problema de la rebeldía humana. Dios hace nuevas todas las cosas. Nosotros somos llamados una nueva criatura. Y lo importante, dice en Gálatas, no es la circuncisión o la incircuncisión, sino la nueva criatura, y el que está unido a Cristo, el que está en Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron por completas y todas son hechas absolutamente nuevas. No repetimos las viejas, el hombre nuevo no repite conductas antiguas, sino puesto que el hombre nuevo está en perfecta unidad con él. Hermanos, la situación ha venido a cambiar de una manera radical, porque esta nueva criatura está hecha de perfecciones y de bellezas indescriptibles. Y con todo no es independiente de Dios, ni se autodetermina, sino que depende segundo a segundo de Dios porque sabe perfectamente bien que Dios es su centro, su fuerza, su origen, su presente, su futuro. Y en todo está en perfecta armonía con Él. Aquí Efesios nos dice que es creado en justicia y santidad de la verdad. Y es en esta nueva criatura donde la imagen de Jesucristo se forja, donde crece con el crecimiento que Dios le da. Y es transformada esta nueva criatura de gloria en gloria en la misma imagen del Señor y está siendo renovada hasta el conocimiento pleno. E insisto, puesto que ha nacido de Dios, no practica el pecado
Porque dice ahí, no lo practica porque no puede pecar. Entonces, hermanos, denme unos minutos más para concluir estos pensamientos. Para no tomarme un tercer estudio, que no crean ustedes, no estaría nada mal, y concluir en nuestro tercer estudio con una ronda de preguntas, con la idea de que puedan tener completo, pero quiero poner a su consideración lo siguiente, hermanos. Hablando sobre, así como hemos explicado, pues, qué es este viejo hombre y qué es este nuevo hombre, tenemos que añadir, hermanos, que ambos, pues, conviven en el cristiano. En el cristiano habitan, se confrontan el viejo hombre y el nuevo hombre. Son dos espíritus, dos voluntades, dos concepciones de la vida, dos esencias, dos impulsos contrapuestos. Alguien por ahí, también de una manera muy poética, pero muy poco reflexiva, dice, bueno, ciertamente yo reconozco que hay algo así como un viejo hombre en mí, el cual yo aborrezco, y un nuevo hombre, por el cual yo alabo a Dios. Dice, pero ¿cuál de los dos crece más? Y luego nos dicen, pues el que tú alimentas más. Fíjense, hermanos, la torpeza de semejante concepción. En el cristiano no hay más que dos seres, el viejo y el nuevo. Si nos están diciendo, crece más el hombre viejo o el hombre nuevo si tú lo alimentas, la pregunta es, ¿quién es ese tú? ¿Quién es ese tercero que puede alimentar a uno o al otro? Fíjense la torpeza de semejante idea. Es como si en el cristiano hubiera un tercero cuya presencia no podemos justificar bíblicamente, un tercero que además, díganme ustedes, ¿está realmente tocado por la caída este tercero o no? Uno de los puntos fundamentales de la doctrina bíblica de la caída en Romanos 5:12 es que el hombre cayó por completo. Cayó en cuerpo, alma y espíritu. Por completo. Todo su ser cayó. ¿Quién sería este tercero? Que aparte del pecado y aparte de todo, como si estuviera en una especie de limbo totalmente neutral entre el bien y el mal, puede ser capaz de alimentar al hombre viejo o al hombre nuevo, y luego, ¿cómo lo alimenta? O sea, pasa por alto por completo esta idea de que el hombre está jalonado por dos fuerzas, dos espíritus, dos voluntades que riñen entre sí. Cada una de ellas por naturaleza va hacia un lado. Aquí no es cuestión de alimentar o no alimentar, esto es una verdadera locura, es una verdadera obra de arte bizarro y de filosofía barata. En Romanos capítulo 7 tenemos nosotros perfectamente reflejado este conflicto que se genera en el interior del creyente. Es fascinante lo que Romanos capítulo 7, sobre todo los versículos 14 al 25, tienen que decirnos sobre este asunto tan importante. ¿Recuerdan ustedes? Voy a leer 3 o 4 versículos. Estoy seguro que ustedes lo han leído ya. Dice, versículo 15, porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, ya no obro yo mismo,
sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, decíamos que este era el hombre nuevo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente y me encadena la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la mente a la ley del pecado. Esta situación de conflicto interior la tenemos reflejada en esta parte. Muchos discuten si esta parte que acabo de leer se refiere a Pablo cuando todavía era fariseo o se refiere a Pablo cuando ya había sido convertido y hecho cristiano. Y a pesar del conflicto en cuanto al discernimiento, creo yo que hay un par de claves que pueden ser de gran utilidad para poder saber si esta parte de Romanos del 14 al 25 se refiere al Pablo cristiano convertido. Y miren ustedes, hermanos, esto tiene que ver con el uso del tiempo pasado de los verbos y el tiempo presente de los verbos en Romanos capítulo 7. Si nosotros leemos en particular desde el versículo 7 al versículo 14, y podemos hacerlo propiamente desde el versículo 1 de este capítulo 7, cuando habla de la vieja condición, hermanos, o cuando habla generalmente en tiempo pasado de la condición de Pablo viviendo en el pecado. Fíjense ustedes. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? Romanos 7:7. De ninguna manera. Más bien no conocí el pecado, tiempo pasado, sino por medio de la ley, y ciertamente no habría conocido, tiempo pasado. La codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Versículo 9. Así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. Noten los tres verbos en pasado. Y yo morí, tiempo pasado. Y este mandamiento que era para vida resultó, tiempo pasado, ser para muerte. Porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó, tiempo pasado, y por medio de él me mató, tiempo pasado. Versículo 13. Entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí, tiempo pasado? En ninguna manera. Al contrario, el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte del tiempo pasado, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser, tiempo pasado, sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido, tiempo pasado, a la esclavitud del pecado, soy carnal. Y a partir de aquí, Pablo comienza a hablar del 15 al 25 en tiempo presente, así como el tiempo pasado fue sistemático en los versículos, sobre todo 7 al 14, Pablo narrando su relación con la ley y cómo despierta él al pecado y lo que produce la ley en él. Hermanos, está hablando de su vida pasada antes de su conversión, cuando era fariseo y vivía bajo la ley. Pero a partir del versículo 15 en adelante está hablando sistemáticamente en presente sin que exista un verbo en pasado. Es decir, Pablo de una manera radical comienza a hablar de su vida presente y utiliza los verbos en tiempo presente. Pablo describe su situación como creyente, no como fariseo, que fue lo que él fue,
que es lo que él fue, sino comienza a hablar como creyente en los días en los que él está escribiendo esta carta. Entonces es Pablo en el tiempo presente que está presentándonos un conflicto interior gravísimo. Dice, lo que hago no lo comprendo. Está hablando de un conflicto muy intenso y está hablando de una batalla interior incesante con un matiz de aparente derrota, lo que deja ver que el conflicto es muy fuerte. Por ejemplo, dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. O como dice el 17, así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí, porque yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así pues, queriendo yo hacer el bien, versículos 21 al 23, hallo esta ley que el mal está en mí. La inclinación dominante del viejo hombre, que es enemistad contra Dios y servicio a la inmundicia y a la iniquidad, como dice Romanos 6:19, se ve impedida por la irrupción del nuevo hombre, cuyo impulso fundamental está dirigido por el amor de Dios y el servicio a Dios, a quien presentan los miembros del cuerpo como instrumentos de justicia. Así como hay un hombre interior que se deleita en la ley de Dios, el 7:22, vean ustedes cómo se describe a la vieja naturaleza en el versículo 7, la manera de pensar de la carne. Vean ustedes este clarísimo contraste. Romanos capítulo 8 y versículo 7. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Noten ustedes esto con lo que dice Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No es sino hasta que llega el nuevo hombre. No es sino por esta disposición nueva que Dios pone en el corazón que podemos nosotros entender ir hacia Dios en una forma de deleite, en su voluntad. Pero la manera de pensar o la mentalidad de la carne, de las sarx, de esta vieja naturaleza adánica, es enemistad porque no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede, y podemos decir, y porque tampoco quiere. Nuestro Señor decía en Romanos 5, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ni pueden ni quieren. Y por supuesto que podemos nosotros hacer un análisis más meticuloso, más detallado de Romanos capítulo 7. Pero yo creo que esto va a tener que esperar, hermanos, a que mi libro esté totalmente terminado, porque estoy escribiendo ahora sobre este tema. Algo que ya hace 10 años que comencé a estudiar y que el Señor me ha permitido finalmente ya comenzar a ponerlo por escrito, reuniendo muchas notas, pero si les parece a ustedes conveniente, podemos establecer un tercer estudio donde podamos ver esta parte de Romanos capítulo 7, vista en un poco de mayor detalle, aunque creo yo que he expresado aquí lo que es verdaderamente fundamental. Entonces, para terminar, hermanos, desde un punto de vista, vamos a decir, histórico, salvífico, los cristianos llevamos dentro el conflicto de dos eras. Por una parte, el Mesías se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, y esta liberación es ya un hecho. Y se va abriendo paso gloriosa en nuestras vidas, por la acción del Espíritu, quien como dispensador de los frutos de la redención, la está convirtiendo en una realidad. Y por la otra, los poderes del siglo venidero ya están aquí, y la luz verdadera, como dice Juan, ya está alumbrando. Y esto no anula el hecho de que los poderes del siglo malo sigan aquí con la intención
que me he permitido expresarla en cuanto a la santificación de los creyentes. Los creyentes nos encontramos en medio del conflicto y lucha que se produce entre estas dos eras. El conflicto externo de las eras y de las edades, hermanos, se vuelve un conflicto nuestro interior. Ya está presente aquí los poderes del siglo venidero. Y como decía Pablo en 2 de Corintios, hablando de esta guerra y de esta lucha, dice, de manera que la muerte obra en nosotros, pero en nosotros la vida. Y aquí, hermanos, dejo el estudio de este hombre nuevo, quedando pendiente todavía quizás hablar sobre el hombre nuevo desde el punto de vista comunitario. El hombre nuevo como el ser de la iglesia. La unión de los creyentes que poseen un hombre nuevo, amados hermanos y hermanas, produce este nuevo hombre, este nuevo ser, este cuerpo de Cristo. La iglesia se convierte en cuerpo de Cristo cuando el Señor, al unirnos a su persona y darnos en el nuevo nacimiento, el nuevo hombre, crea una nueva sociedad. Crea en primer lugar criaturas nuevas de nosotros, y al unirnos se crea el nuevo hombre de la iglesia como un ser nuevo, una sociedad nueva. La perfecta expresión trinitaria de la unión, del amor, del acuerdo que existe entre las personas de la Trinidad. Por eso dice, yo en ellos, tú en mí, nosotros en ellos en nosotros. Este es el misterio grande, el misterio al que se refería Pablo en Filipenses, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta es la maravilla y también el misterio de la iglesia como cuerpo nuevo, como cuerpo transformado, como cuerpo que refleja la vida trinitaria en muchos órdenes. Y esto tiene también que ver, hermanos, con el hecho de cómo concebimos la santificación, que no es solamente no es personal. Nos han enseñado en muchos libros y en sermones y en muchas cosas que la santificación es un asunto entre nosotros, como personas en lo individual, y Dios. Y podemos decir, bueno, sí, en parte es esto verdad. Pero falta la otra verdad, de que Dios ha establecido la vida del cuerpo, las relaciones entre creyentes que se aman y se ministran unos a otros para que el proceso de la santificación se complete y llegue a la perfección. Necesitamos al hermano y a la hermana para que este proceso de la santificación y del asemejamiento, esta conformación a Cristo, se dé en toda la expresión de la palabra.